¿Qué tal, amables amigos? Estamos dándole continuidad siempre a la serie Escudriñando las Sagradas Escrituras. Estamos analizando ya desde el tema 25 hasta el 36 el último mensaje de misericordia que Dios envía a esta tierra, que está en Apocalipsis, el capítulo 14. En los temas 37 y 38 hemos hecho un pequeño alto para enfocar un poquito la problemática que está viviendo ahora la humanidad, pero en este tema 39 estamos ya enfocando nuevamente la temática que hemos vivido desarrollando, recordando siempre lo que dice la palabra de Dios. Allí en Apocalipsis, el capítulo 14, hemos analizado desde el versículo 6 en adelante. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Solamente recordando que desde el 25 hasta el 32 está desarrollado todo este glorioso mensaje, que es el inmensurable amor de Dios para salvar a su criatura. Y los otros dos mensajes son los que estamos desarrollando ya desde el verso 33 al 36. ¿Qué dicen? Otro ángel le siguió diciendo: ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen, y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Apreciados amigos, esto no lo ha escrito ningún mortal. Es verdad que la pluma del apóstol Juan lo escribió, pero fue por inspiración del Espíritu Santo, fue por mensaje del cielo. El ángel Gabriel vino a instruir. Hermano, Dios es misericordia, Dios es amor, Dios quiere redimirnos y salvarnos. Pero cuando la gangrena se vuelve gangrena en lo moral, Dios finalmente tiene que destruir. Dios amó a Luzbel, lo creó perfecto, pero él se rebeló. Y él causó todo el daño en el cielo, primeramente, arrastrando a la tercera parte de los ángeles del cielo. Y ahora engaña al mundo entero, como dice también el libro del Apocalipsis. Cuando nosotros recordamos, por ejemplo, el capítulo 12 de Apocalipsis y el versículo 9, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Él es el que trabaja, y toda mente que se predispone a hacer lo malo está bajo la influencia maligna del príncipe de las tinieblas. Mis amigos, yo quiero recordarles una parte de lo que hemos analizado en el tema 36. Allí pudimos ver que cuando Dios se está refiriendo a sus hijos fieles en esta tierra, que componen la iglesia es sinónimo de congregación de fieles. O sea, todo aquello que están dispuestos a hacer la voluntad de Dios expresado en su palabra, Dios los califica como una virgen pura. Por ejemplo, le preguntamos. El apóstol San Pablo está hablándole a los corintios en el capítulo 11 de la segunda carta. Desde el verso 2 dice así: porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. Noten, usa la simbología de una virgen pura para hablar de una iglesia que conserva la pureza de la verdad. Pero cuidado, también le dice el apóstol Pablo allí: pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Cuidado, Satanás engaña al mundo entero, y por eso Satanás engaña también. Y es por eso que, como hemos analizado ya para describir a los sistemas religiosos que Satanás usa, aunque toman el nombre de cristiano, pero sus prácticas son 100% babilónicas y paganas, inventadas por el diablo, entonces Dios usa un calificativo, usa una figura diferente. A la iglesia que mantiene la pureza de la verdad, como Dios la enseñó en su palabra, le llama virgen pura. Pero a las iglesias que se corrompen, Dios le llama mujer ramera.
Algunos se sorprenden con estas palabras, pero es Dios el que lo dice. Por ejemplo, si yo voy al libro del profeta Ezequiel, allí nosotros nos encontramos en el capítulo 16 con el pueblo de Israel, a quien Dios lo puso en el centro del mundo para que irradie la paloma de la paz a todas las naciones de la tierra. Dios los llenó de sabiduría a Israel para que ellos irradien. Dios le recordó su verdad gloriosa. Dios le entregó los sagrados 10 mandamientos en sus manos para que lo proclame. Pero Israel vez tras vez se corrompía siguiendo las prácticas del paganismo que lo rodeaba. Por ejemplo, en este capítulo 16 se titula Infidelidad de Jerusalén. Y en forma metafórica, cuando ustedes vayan leyendo todo el capítulo, van a ver que Dios utiliza una forma de joyas y de figura, como lo adornó, o sea, para mostrar la sabiduría que Dios puso sobre Israel, para que ellos lo irradiaran. Pero ¿qué pasó con Israel? Miren, como Israel no le fue fiel a Dios, Dios usa una figura de las personas que son infieles a los seres que aman. Y miren lo que dice. Salió tu renombre, versículo 14, entre las naciones a causa de tu hermosura, porque era perfecta, a causa de mi hermosura que yo puse sobre ti, dice Jehová el Señor. Pero confiaste en tu hermosura y te prostituiste a causa de tu renombre y derramaste tus fornicaciones a cuantos pasaron tuyo era. O sea, ¿qué está diciendo el Señor con decirle fornicación a Israel? Cuando vamos al libro de Deuteronomio, en distintas partes, por ejemplo, si vamos a Éxodo, el capítulo 34, versículo 15 al 17, allí nos encontramos nosotros con la siguiente declaración de la palabra de Dios. Éxodo 34, versículo 15 al 17, dice: por tanto no harás alianza con los moradores de aquella tierra, porque fornicarán en pos de sus dioses y ofrecerán sacrificio a sus dioses, te invitarán y comerás de su sacrificio. ¡Qué tremendo! O sea, Dios no quería que ellos hagan alianza con los pueblos paganos, en primer lugar, ni políticamente, porque a veces la hacían solamente para recibir beneficio, como hoy también ocurre en la tierra. Ustedes están viendo lo que está pasando hoy en la faz de la tierra. La política internacional, la guerra, los rumores de guerra, los negocios ilícitos y todas las corrupciones que envuelven al planeta, que se están desenmascarando cada vez más. Bueno, lo mismo Dios a su pueblo le decía: no hagan alianza. Además le dice: porque irán tras de sus dioses. No te harás dioses de fundición, dice el versículo 17. Y dice: y no comerás de lo que ellos sacrifican a sus ídolos. Querido amigo, ¿qué creen ustedes que ellos sacrificaban a sus ídolos? Miren lo que dice Ezequiel volviendo al capítulo 16. Además de esto, tomaste tus hijos y tus hijas que habías dado a luz para mí y los sacrificaste a ellas para que fuesen consumidos. ¿Eran poca cosa tus fornicaciones? Para que degollases también a mis hijos y los ofrecieras a aquellas imágenes como ofrenda que el fuego consumía. ¿Qué les parece? Sacrificaban a sus divinidades, a sus ídolos, a los hijos, a las mujeres vírgenes. Y allí dice: no coman lo sacrificado a los ídolos. Se los comían. ¿Saben que hay ahora lugares en la tierra donde la gente sigue haciendo esas barbaridades? Se comen el corazón de las personas. Se comen los órganos genitales para adquirir la fortaleza sexual. En África hay lugares donde muere una persona y se lo comen al cadáver para adquirir las vitalidades del muerto. Mis amigos queridos, el demonio ha llenado la tierra de corrupción. Ahora, ¿cómo le llama Dios? Fíjense, a la nación de Israel, a quien Dios la llamó como una virgen y la dotó de toda la belleza y de la pureza de la verdad, pero Israel se corrompe. Miren lo que dice el versículo 30. Cuán inconstante es tu corazón, dice Jehová el Señor, habiendo hecho todas estas cosas, obra de una ramera desvergonzada. ¿Qué tal?
Así que si una iglesia se corrompe, Dios le llama una ramera desvergonzada. Por eso es que en Apocalipsis 17 hemos aclarado, mis amigos, que en la hora final, cualquiera que no adore a Dios y adore a la bestia y a su imagen, acá está hablando de algo religioso. La adoración es algo espiritual. Y entonces allí en Apocalipsis 17 se habla del sistema religioso, que lo hemos analizado ya en el capítulo, en el tema 36 en esta serie, para que ustedes vayan viendo, hermanos queridos y amigos, estas son verdades que están en la palabra de Dios. No es el hombre que la ha escrito por voluntad propia, es el Espíritu Santo que la ha revelado. Ahora miren, yo quiero hacerte una pequeña ilustración en esta hora. Supongamos que tú tengas al frente tuyo a dos personalidades. Una de ellas es el propio Señor Jesucristo y la otra es el líder espiritual más renombrado en esta tierra. Y entonces tú le haces pregunta a ambos y el Señor Jesús te va a responder con la autoridad de las Escrituras, como vamos a ver enseguida. Le vamos a hacer las preguntas y Él nos va a responder. Y el otro líder te responde, pero con las tradiciones humanas que se oponen a las Sagradas Escrituras. Te hago la pregunta, ¿a cuál de los dos tú lo creerías? Bueno, decídelo tú, porque por eso estamos acá en esta tierra. Pero vamos a preguntarle en primer lugar al Señor Jesucristo. Vamos a preguntarle cómo Él enfrentaba cuando era atacado inclusive por el mismo Satanás, cómo respondía el Señor Jesucristo. En el Evangelio de Mateo, el capítulo 4, nos encontramos después que el Señor Jesucristo fue bautizado por Juan el Bautista, allí en el río Jordán. Él recibió el bautismo no en calidad de pecador, sino dando los pasos que nosotros tenemos que dar, dándonos el ejemplo, ¿verdad?, para que nosotros sigamos sus pisadas. Entonces Jesús va al desierto y está 40 días y 40 noches en comunión con su Padre. Y dice el versículo 3, estoy en Mateo 4, verso 3, vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Y respondiendo dijo, escrito está. Note, Jesús, teniendo toda la potestad y la autoridad, pero Él hace prevalecer lo que está escrito, lo que el Espíritu Santo inspiró. Imposible que Dios en su palabra nos diga algo que Él no esté en su mente y en su corazón. Así que Jesús repetía las verdades que están escritas en las Escrituras. ¿Y qué le dijo? Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Dónde está escrito eso? Ustedes vayan a Deuteronomio 8, el versículo 3, ahí está registrado lo que el Señor Jesús le respondió. Como el diablo vio que el Señor Jesús le citaba las Escrituras, escuche, el diablo no estaba en forma de diablo, él estaba como ángel de luz. Jesús estaba como hombre en la tierra y como hombre tenía que aprender las cosas de Dios. Él estaba en lugar del segundo Adán porque vino a salvar lo que el primer Adán perdió. Ese es el gran misterio de la piedad, Dios manifestado en carne, pero él como hombre tenía que... Y él pensaba que era un ángel que había venido a hablarle allí. Si eres, conviértanse en esas piedras en pan. El diablo quería que él use su poder divino, pero Jesús no lo hizo. Entonces, como el diablo vio que Jesús le presenta las Escrituras, el diablo también le presenta la Escritura. Pero miren de qué manera lo hace, con qué inteligencia y con qué astucia satánica. Dice el verso 5, entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo. Miren, Satanás lo lleva a Jesús a la iglesia, al templo. ¿Y qué hace en el templo? Y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti, y en sus manos te sostendrán, para que no trompiece con tu pie en piedra. Le citó el diablo Salmo 91:11. El texto era correcto, pero el diablo le añade algo. Si eres hijo de Dios, dice, échate al abismo porque a sus ángeles mandará. O sea, le añade échate al abismo, lo estaba mandando al suicidio. Pero le presenta un texto bíblico correcto de Salmo. Miren la astucia del diablo, cómo mezcla el error con la verdad. Y entonces el Señor Jesucristo le vuelve a responder Deuteronomio 6:15. Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Ahí estaba escrito en los libros de Moisés. Entonces ahora el diablo lo lleva de nuevo
a un monte alto, le muestra los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Ahí recién este ángel, ¿verdad?, se manifiesta como el ángel caído, y entonces Jesús le contesta y le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorará y a Él solo servirá. Deuteronomio 6:13. ¿Qué tal, mis amigos? El Señor Jesucristo nos da el modelo y el ejemplo. Toda verdad que está en la palabra de Dios es la que Él inspiró a través del Espíritu Santo a los profetas y a los apóstoles. Así que, por lo tanto, lo que está en las Escrituras, escrito está, y ese debe ser, por supuesto, nuestro lema. Ahora bien, mis amigos, nosotros estamos recordando en esta serie por qué Dios califica como Babilonia los sistemas que se han opuesto a su verdad. Y uno de ellos es el segundo mandamiento de la Santísima Ley de Dios. Vamos a recordarlo una vez más. Está en Éxodo, el capítulo 20. Ahí nos encontramos nosotros. Desde Éxodo, el capítulo 20, allí están los 10 mandamientos en toda la Biblia. No importa las traducciones que sea, en Éxodo 20 están los 10 mandamientos. El segundo mandamiento de la ley de Dios empieza en el versículo 4. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ella ni la honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares de los que me aman y guardan mis mandamientos. Mis amigos queridos, este mandamiento no existe en el catecismo. ¿Por qué? Porque el sistema ha llenado la tierra de idolatría. Y hay muchas personas en el sistema que son sinceros de corazón, pero así se le ha enseñado y creen que a través de las imágenes van a adorar a Dios o van a reverenciar a Dios. Mis amigos queridos, esa es una ofensa al Todopoderoso, negarnos a aceptar la voluntad expresada en lo que Dios escribió con su propia mano. Ahora miren, si nosotros vamos al Salmo 115, encontramos allí cómo considera Dios a las imágenes que los hombres hacen de fundición. El Salmo 115, leemos nosotros allí desde el versículo 3 en adelante, dice: nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso ha hecho. Los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombre. Tienen boca, mas no hablan. Tiene ojos, mas no ven. Orejas tienen, mas no oyen. Tienen narices, mas no huelen. Manos tienen, mas no palpan. Tiene pies, mas no andan. Nos hablan con su garganta. Semejante a ellos son los que lo hacen y cualquiera que confía en ellos. ¿Qué tal? Si una persona está pidiéndole a una imagen, no importa el metal que sea, pero que es un ídolo mudo, que no ve, no habla, la persona está siendo comparada como ese ídolo. Semejante a ellos son los que lo hacen y cualquiera que confía en ellos. Te lo dice la palabra de Dios. Si yo le pregunto, por ejemplo, al profeta Oseas, ¿qué dice el profeta Oseas al respecto? Saben, mis amigos, dicho sea de paso, este tema sobre el segundo mandamiento en esta serie, Antonio Aro Escudriñando las Escrituras en YouTube, están bien desarrollados en el tema 16 y en el tema 17. Ustedes pueden ir allí y ustedes van a ver con claridad allí el desarrollo de este tema. Pero, por ejemplo, en la carta a Oseas, el capítulo 4, el versículo 9 dice: y será el pueblo como el sacerdote. Le castigaré por su conducta y le pagaré conforme a sus obras. Miren, cuidado con el sacerdote que está enseñando. ¿Qué cosa? Versículo 12. Mi pueblo a su ídolo de madera pregunta, y el leño le responde, porque espíritu de fornicación lo hizo errar y dejaron a su Dios para fornicar. El verso 17. Efraín es dado a ídolo, déjalo. Mis amigos, si nosotros perseveramos en hacer estas prácticas,
estamos negando al Dios de los cielos. Y alguien dirá, ¿y cómo los apóstoles enfrentaron esta situación? ¿De qué manera encararon ellos este problema? Miren, vamos a la carta de Hechos de los Apóstoles, el capítulo 19, el verso 26, y fíjense en cómo Pablo predicaba y enseñaba. Y entonces cuando él llega a cierta ciudad, los habitantes que tenían ídolo y no querían que Pablo esté allí, porque mostraba que eso no era lo que Dios quería, fíjense en lo que dice, verso 26. Pero veis y oís que este Pablo, no solamente en Éfeso, sino en casi toda Asia, ha apartado a muchas gentes con persuasión, diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos. ¿Qué tal, mis amigos? No son dioses. ¿Y a quién adoran sin darse cuenta las personas que lo están haciendo a través de los ídolos? Fíjense en lo que dice el libro del Apocalipsis, el capítulo 9, el versículo 20 y el versículo 21. Es palabra de Dios, mis amigos. Esto no es nada que lo pronuncie ningún mortal. Nuestros labios lo pronuncian porque es palabra de Dios y tenemos que ser advertidos de lo que el diablo ha hecho en la faz de la tierra y que ha engañado al mundo entero. ¿Qué dice allí? Capítulo 9, versículo 20 y versículo 21. Y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aún así se arrepintieron de la obra de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra, de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. ¿Qué tal, mis amigos? ¿A quién adoran sin darse cuenta los que están frente a una imagen que es muda, que no ve, que no? Están adorando a los demonios. Ahora, mis amigos, miren cómo reprendió el Señor Jesús a los sacerdotes que dejaban de lado la palabra de Dios y se iban a las tradiciones que ellos inventaron y que con esas tradiciones anulaban lo que Dios había dicho. San Marcos, el capítulo 7, el Señor Jesucristo acá está reflexionando a los líderes religiosos que le decían tradiciones, que los apóstoles lo condenaban porque no se ajustaban a las tradiciones de ellos. Miren lo que Jesús les dice, versículo 6 en adelante, Marcos 7, 6. Respondiendo él les dijo: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrina mandamiento de hombre, porque dejando el mandamiento de Dios os aferráis a las tradiciones de los hombres. Y allí enumera una serie de tradiciones. Y en el versículo 13 les dice: invalidando la palabra de Dios con vuestras tradiciones que habréis transmitido, y muchas cosas seis semejantes a esta. ¿Qué tal, mis amigos? Si Jesús te está diciendo que obedezca su palabra y el líder religioso te dice que obedezca la tradición, ¿a quién vas a obedecer? Mira, mi amigo, yo quiero terminar esta meditación. Tú habrás visto ahora que la gente maneja Facebook y maneja todo eso, y aparece una imagen bonita ahí, por ejemplo, una dice: Jesús te va a acompañar hoy día. Y todo el mundo: amén, 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 amén. ¿Quieres que el Espíritu Santo te acompañe? Entonces mandar a 7 personas más para que... Amén, 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 amén. Y esa es la respuesta de la persona. Le pregunto a Jesús: ¿es correcto esa manera de querer aceptarlo a Él? Vamos a leer en San Lucas, el capítulo 6. Allí leemos nosotros lo siguiente. San Lucas, el capítulo 6, desde el verso 46 al 49. Dice la palabra de Dios: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo os digo? ¿Qué tal? ¿Por qué me llaman ustedes Señor, Señor? Sí, yo estoy dispuesto a acompañarlo, pero ustedes tienen que hacer mi voluntad. Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, o sea, obedece, os indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que edificó una casa y cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca, y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. Mas el que oye y no hizo, semejante es al hombre que edifica su casa sobre la tierra sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu y luego cayó, y fue grande la ruina de aquella casa. Sí, amigo,
si tú quieres seguir a Jesús, tienes que obedecer lo que Él manda. No es cuestión que diga, sí, Jesús me ama. Sí, claro que te ama, pero Él quiere que le obedezca. No es que diga amén, amén, porque Él me ama y yo hago lo que quiero. Cree en el Señor Jesús y haz lo que se te dé la gana. Esa es la filosofía que en gran parte tiene el mundo. Mis amigos queridos, no es así. Yo termino haciéndote un llamado en esta hora. Y ese llamado está en el libro del profeta Isaías. En el capítulo 1 del libro del profeta Isaías, mira lo que Dios te dice. Puede ser que hayas errado por desconocer la verdad, pero mira el amor inmensurable de Dios, cómo te llama. Dice allí, versículo 16, lavaos, limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo, aprended a hacer el bien, buscad el juicio, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano, ampara a la viuda. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos, y si fueron rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Mis amados, Dios te ama. No importa dónde hayas caído en materia de adoración, no importa cuán equivocado estuviste por ignorancia, no importa. Lo que Dios quiere es que tú dejes de hacer aquello. Por eso es que la última reflexión, al último llamado de misericordia, lo encontramos allí, lo recordamos en Apocalipsis 18. Dice allí, versículo 1, después de esto vi a otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria. Y clamó con voz potente diciendo, ha caído la gran Babilonia. Se ha hecho habitación de demonio y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de su deleite. Y oí otra voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipe de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Amigo, este sistema babilónico ha llenado la tierra. Los reyes de la tierra han fornicado con ella, en un sentido espiritual. Fornicación en un sentido espiritual. Dejan a Dios para ir tras del paganismo que el diablo ha inventado para llenar la mente de las personas, para darle una religión a precio de liquidación, que ellos creen que están bien con Dios, pero están bien con todo el pecado de esta tierra. Mis amigos, que Dios te bendiga, que Dios te fortalezca. Escucha la voz de Jesús y obedece su voluntad. Y entonces caminarás firme, no solo en esta vida, sino para que un día cuando Él venga, diga, he aquí este nuestro Dios, le hemos esperado y Él nos salvará. Adora a Dios por sobre todas las cosas. Amén.